Es el 25 de enero del 2006. En la bulliciosa Ciudad de México, un hombre llamado Joel López regresa a casa. Un poco antes de lo habitual, camina por la colonia Moctezuma, un barrio de clase media, sin prestar demasiada atención a los carteles, con el retrato hablado de la asesina en serie más buscada del país. Un espectro conocido como la Mataviejitas. Durante años, esta figura ha aterrorizado a la capital, estrangulando a docenas de ancianas en la supuesta seguridad de sus hogares, dejando tras de sí un rastro de miedo y una policía desconcertada. Joel se acerca al edificio donde le alquila un pequeño apartamento a su casera, Ana María de los Reyes Alfaro, una mujer de 89 años con la que ha forjado una amistad entrañable. Al notar que la puerta de Ana María está entreabierta, siente una punzada de inquietud. La llama usando su código secreto, un silbido de una vieja canción, pero solo el silencio le responde. Empujado por un mal presentimiento, entra en el apartamento. El interior es un caos, cajones abiertos, ropa revuelta, un desorden violento que congela la sangre en sus venas. Y entonces, en el suelo de la sala, ve a Ana María, inmóvil. En ese instante de horror, una mujer robusta, de espaldas anchas y apariencia severa, sale de otra habitación. Sus miradas se cruzan por una fracción de segundo. Un momento de reconocimiento mudo y escalofriante. Sin decir una palabra, la extraña se da la vuelta y sale del apartamento con una calma pasmosa. Joel, paralizado por el shock, la sigue lentamente hacia el pasillo y, recuperando la voz, grita con todas sus fuerzas, pidiendo ayuda, alertando a los vecinos de que esa mujer le había hecho algo a su amiga. Sus gritos atraviesan la tarde y, por un golpe de suerte, dos policías que patrullaban la zona escuchan el alboroto. En cuestión de minutos, logran interceptar a la sospechosa justo antes de que se pierda en la multitud del metro. En ese preciso instante, sin que nadie lo supiera aún, terminaba uno de los reinados de terror más largos y extraños de la historia criminal de México. La mujer capturada no era un hombre disfrazado, como las autoridades habían creído durante años, sino una exluchadora profesional de 49 años. Su nombre, Juana Barraza Samperio, alias la Dama del Silencio. Pero, ¿quién era realmente esta mujer que se ocultaba tras una máscara de luchadora y un disfraz de trabajadora social para cometer sus crímenes? ¿Fue únicamente una criminal despiadada, producto de una vida de abusos y resentimiento? ¿O una estratega astuta que explotó las vulnerabilidades de una sociedad para tejer una leyenda de horror capaz de paralizar a la nación entera? Acompáñame a adentrarnos en los orígenes de la mujer que, con su brutalidad y su engaño, se convirtió en una de las figuras más temidas y enigmáticas de la historia criminal contemporánea. La historia de Juana Barraza Samperio comienza el 27 de diciembre de 1957 en Epazoyucán, una zona rural y empobrecida del estado de Hidalgo, al norte de la Ciudad de México. No nació en el anonimato de la gran ciudad que aterrorizaría décadas después, sino en un entorno marcado por la miseria, el alcoholismo y una violencia estructural que definiría cada aspecto de su existencia. Su madre, Justa Samperio, era una mujer alcohólica,
alcohólica que, según los propios relatos de Juana, la sometió a un nivel de maltrato y abandono casi inconcebible. El padre de Juana, Trinidad Barraza, fue una figura ausente, un fantasma que desapareció poco después de su nacimiento, dejándola sola con una madre que no solo no la protegía, sino que se convirtió en su primera y más cruel verdugo. La infancia de Juana no fue una de juegos y descubrimientos, sino una lucha constante por la supervivencia en un hogar sin amor ni seguridad. Justa la golpeaba con frecuencia, la maldecía y le prohibía las libertades más básicas, como ir a la escuela, bajo la creencia de que las mujeres no necesitaban educación para cumplir su rol predestinado de amas de casa. Sin embargo, el episodio que marcaría a Juana de por vida, sembrando en ella una semilla de odio profundo hacia las figuras maternas, ocurrió cuando tenía apenas 12 años. En un acto de depravación absoluta, su madre la regaló a un hombre a cambio de 3 cervezas. Este hombre la secuestró, la ató y la violó repetidamente durante su cautiverio, dejándola embarazada de su primer hijo. Este evento no fue solo un acto de violencia extrema, sino la traición definitiva, la aniquilación de cualquier inocencia que pudiera quedarle. Fue rescatada meses después por los hermanos de su padrastro, un hombre que, irónicamente, Juana consideraba su único protector en un mundo hostil. Pero el daño ya estaba hecho. La figura de su madre se transformó en su mente en el arquetipo del mal, una representación de todas las mujeres mayores que en su visión distorsionada encarnaban la crueldad y el abandono. Años después, frente a un tribunal, intentaría explicar sus crímenes con una lógica aterradora. Odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrató, me pegaba y siempre me maldecía. Por eso odiaba a las señoras. La muerte de su madre por cirrosis cuando Juana tenía 18 años no le trajo paz, sino un sentimiento de alivio mezclado con un rencor que nunca se disiparía. Su adolescencia y juventud continuaron por una senda de inestabilidad y violencia. Tuvo varios hijos, aunque su primogénito, fruto de la violación, moriría trágicamente en una riña callejera años después. Un evento que ella misma describiría como el momento más triste de su vida. Sus relaciones sentimentales fueron igualmente turbulentas, marcadas por matrimonios con hombres alcohólicos y abusivos que perpetuaban el ciclo de violencia que había conocido desde niña. Atrapada en una espiral de pobreza y desesperación, Juana subsistía con trabajos precarios y delitos menores. Sin embargo, dentro de esta mujer maltratada por la vida, bullía una fuerza física y una rabia incontenible que encontraron una válvula de escape inesperada: la lucha libre. A los 30 años, Juana Barraza descubrió el mundo de la lucha libre, un universo de máscaras, personajes grandilocuentes y violencia coreografiada que le ofreció una salida a la brutalidad de su vida cotidiana. Con su físico imponente y una fuerza natural, encontró en el cuadrilátero un lugar donde podía canalizar su agresión de una manera socialmente aceptable e incluso celebrada. Adoptó el nombre de la Dama del Silencio y, dentro del bando de las rudas, las villanas del espectáculo, comenzó a forjar una identidad. El ring se convirtió en su santuario, un espacio donde la mujer que había sido víctima durante toda su vida podía transformarse en una figura de poder,
temida y respetada. La lucha libre no era solo un deporte para ella, era una forma de terapia, una manera de sacarse de adentro la violencia que guardaba en su cuerpo, como confesaría más tarde. Su carrera parecía promisoria. Se presentaba en las arenas con un traje rosa, un cinturón de cuero blanco y un antifaz que, según crónicas de la época, asemejaba una gran mariposa negra. Era una presencia formidable, una mujer que rompía con todos los estereotipos de feminidad de la época. Sin embargo, la realidad de su carrera como luchadora profesional está envuelta en misterio y contradicciones. Mientras que por años se asumió que fue una luchadora consagrada, investigaciones posteriores y testimonios de otras deportistas, recogidos en el documental de Netflix La Dama del Silencio, el caso Mataviejitas, sugieren que su participación en el cuadrilátero fue más una fantasía que una carrera profesional consolidada. Al parecer, era más una fanática apasionada y promotora de eventos que una luchadora de tiempo completo. Llegó a afirmar que representaba a 70 luchadores y que incluso había ganado un campeonato mundial en Estados Unidos, una historia que fabricó con la ayuda de un fotoperiodista para aparecer en una revista especializada, sosteniendo un cinturón de campeón falso. Verdad o ficción, su vínculo con la lucha libre era innegable y le proporcionó no solo una identidad, sino también un conocimiento práctico de la fuerza y las técnicas de sometimiento. Este conocimiento, adquirido entre las cuerdas del ring, adquiriría un propósito macabro en el futuro. Su prometedora escapatoria del ciclo de violencia se vio truncada cuando, durante una mala caída, sufrió una grave lesión en la columna vertebral. Los médicos le dieron un ultimátum. Si seguía luchando, corría el riesgo de quedar inválida de por vida. Forzada a retirarse del único mundo que le había dado un sentido de poder y pertenencia, Juana se encontró una vez más a la deriva, sin recursos y con una familia que mantener. La frustración de su carrera fallida, sumada a la desesperación económica y al trauma latente de su pasado, la empujó de nuevo hacia la delincuencia. La violencia que había logrado contener en el ring comenzó a filtrarse de nuevo en su vida, pero esta vez, sin la máscara de la Dama del Silencio y sin las reglas del espectáculo. La arena de combate se trasladaría a los hogares de mujeres indefensas y las llaves de lucha libre se convertirían en sus herramientas de muerte. A finales de la década de 1990, una sombra comenzó a cernirse sobre la Ciudad de México. Una serie de asesinatos brutales, aparentemente inconexos al principio, empezaron a dibujar un patrón aterrador. Las víctimas eran siempre mujeres de edad avanzada, generalmente mayores de 60 años, que vivían solas. Eran encontradas en sus propios domicilios, estranguladas con objetos cotidianos. El cable de un teléfono, una media de nylon, la cuerda de una cortina o, en un giro particularmente siniestro, un estetoscopio. La violencia era extrema, a menudo acompañada de golpes, y en algunos casos las víctimas eran sometidas a abusos sexuales post-mortem. El asesino, además, robaba objetos de poco valor, recuerdos o pequeñas cantidades de dinero, como si se tratara de trofeos. La policía capitalina, enfrentada a un tipo de criminalidad que rara vez se había visto en México, tardó en reconocer que estaba ante un asesino en serie.
El pánico mediático no tardó en estallar. La prensa, ávida de un nombre que encapsulara el horror, bautizó al misterioso depredador como el Mataviejitas. El modus operandi del asesino era tan astuto como cruel. Se ganaba la confianza de sus víctimas haciéndose pasar por una trabajadora social, enfermera o empleada del gobierno que ofrecía ayuda de programas sociales para adultos mayores. Con una apariencia amable y una promesa de asistencia, lograba que las ancianas, a menudo solitarias y necesitadas de compañía, le abrieran la puerta de sus casas. Una vez dentro, la fachada de amabilidad se desvanecía y emergía el depredador. El asesino utilizaba su fuerza superior para someter a las víctimas, aplicando técnicas de estrangulamiento con una eficacia letal. La investigación policial se vio sumida en el caos y la confusión desde el principio. Basándose en algunos testimonios de testigos que describían a una persona de complexión robusta y espalda ancha vestida con ropa de mujer, las autoridades cometieron un error crucial. Asumieron que el asesino era un hombre travestido. Esta teoría, alimentada por prejuicios culturales y la incapacidad de concebir a una mujer como autora de crímenes tan violentos, desvió la investigación durante años. La presión política y mediática para encontrar un culpable era inmensa. En su desesperación, la policía arrestó y acusó a varias personas inocentes, fabricando pruebas para calmar a una opinión pública aterrorizada. Un hombre y otra mujer fueron condenados injustamente por crímenes que no cometieron. Una mancha oscura en la historia judicial de la ciudad que revelaba la impotencia de las autoridades. Mientras tanto, los asesinatos continuaban. La ciudad vivía en un estado de paranoia. Se emitieron alertas públicas, se distribuyeron miles de retratos hablados que resultaron ser contradictorios y se implementó un masivo operativo policial llamado Parques y Jardines, con agentes encubiertos vigilando las zonas donde solían congregarse los adultos mayores. Pero el asesino era un fantasma, una presencia que se movía con una audacia desconcertante, siempre un paso por delante de la ley. La verdadera identidad del Mataviejitas seguía siendo un misterio, oculta a plena vista, no detrás de un disfraz de hombre, sino de la fachada de una mujer cuya vida de violencia la había preparado para convertirse en la depredadora perfecta. Mientras la Ciudad de México vivía aterrorizada por la figura fantasmagórica de El Mataviejitas, Juana Barraza llevaba una doble vida con una disciplina férrea. Para el mundo exterior, era una vendedora ambulante de palomitas de maíz a las afueras de la Arena Coliseo los fines de semana. Un eco de su pasado en la lucha libre. Para unos pocos, era una mujer que ocasionalmente ofrecía sus servicios como trabajadora doméstica. Esta fachada de normalidad era su mejor camuflaje. Su apariencia, corpulenta y de rasgos duros, le permitía moverse por la ciudad sin levantar sospechas, a menudo vestida con ropas que acentuaban una imagen andrógina, lo que contribuyó a la confusión de los testigos y la policía. Era una maestra del engaño, capaz de proyectar amabilidad y empatía para ganarse la confianza de sus víctimas. Se presentaba en sus puertas con una sonrisa, ofreciendo ayuda con las compras o prometiendo inscribirlas en programas de asistencia gubernamental. Su discurso
Era convincente porque apelaba a la vulnerabilidad y la soledad de muchas mujeres mayores, en una sociedad donde los ancianos son a menudo olvidados. La oferta de ayuda y compañía era un cebo irresistible. Una vez que cruzaba el umbral de sus hogares, la transformación era inmediata y brutal. La mujer amable desaparecía, dando paso a una depredadora fría y metódica. Utilizaba su conocimiento de la anatomía y la fuerza, probablemente perfeccionado en sus años de lucha libre, para someter a sus víctimas con una eficiencia aterradora. El estrangulamiento era su firma, un método íntimo y violento que requería un contacto físico directo y una total dominación sobre la víctima. El uso recurrente de un estetoscopio no solo añadía un elemento macabro, sino que también reforzaba su disfraz de profesional de la salud, un símbolo de cuidado pervertido en un arma de muerte. Después de cada asesinato, robaba objetos personales, a menudo de escaso valor económico, pero de alto contenido simbólico. Pequeñas joyas, fotografías o figuras religiosas. Estos objetos funcionaban como trofeos, recuerdos de sus conquistas que alimentaban su oscuro ritual. La elección de sus víctimas no era aleatoria. Juana sentía un odio patológico hacia las mujeres mayores, un rencor que, según sus propias declaraciones, se originó en el abuso que sufrió por parte de su madre. Cada anciana que mataba era, en su mente retorcida, una representación de esa madre a la que nunca pudo enfrentar. Era una venganza desplazada, un acto de catarsis violenta en el que proyectaba su trauma infantil sobre mujeres inocentes. La brutalidad de los ataques, que en ocasiones incluían violencia sexual, ha sido objeto de profundo análisis psicológico. Los criminólogos sugieren que estos actos no buscaban la gratificación sexual en el sentido convencional, sino la humillación y la degradación total de la víctima. Un reflejo del desprecio que sentía por la figura materna y, por extensión, por sí misma. Su capacidad para cometer estos actos sin mostrar remordimiento aparente la perfila como una psicópata, con una marcada falta de empatía y una necesidad de control absoluto. Durante años, esta rutina mortal se repitió con una frecuencia alarmante, sembrando el terror y dejando a las autoridades en un estado de perplejidad. La cazadora se había vuelto experta en su oficio, una depredadora urbana que conocía las calles, las debilidades de sus presas y, lo más importante, cómo desaparecer en el anonimato de la metrópoli más grande del mundo. El 25 de enero de 2006, la suerte de Juana Barraza finalmente se agotó. Ese día, eligió como su siguiente víctima a Ana María de los Reyes Alfaro, una mujer de 89 años que vivía en la colonia Moctezuma. Siguiendo su patrón habitual, Barraza se acercó a Ana María cuando ésta regresaba a casa cargada con las compras del mercado. Con la excusa de ayudarla, se ganó su confianza y la acompañó hasta su apartamento. Lo que Juana no sabía era que Ana María no vivía completamente sola. Le alquilaba una habitación a un joven inquilino, Goel López, quien, por un giro del destino, decidió volver a casa más temprano ese día. Goel, al encontrar la puerta abierta y percibir que algo andaba mal, entró en la vivienda y se topó con la escena del crimen y con la asesina misma. El breve pero intenso cruce de miradas entre Joel y Juana fue el punto de quiebre. La huida de Barraza
normalmente calculada y discreta, se convirtió en una carrera desesperada. Los gritos de Joel alertaron a la policía, y la mujer que había aterrorizado a una ciudad durante casi una década fue capturada a plena luz del día, de la manera más mundana posible. Su detención causó una conmoción nacional. La revelación de que el mataviejitas era en realidad una mujer, y no el hombre travestido que la policía había buscado obsesivamente, fue un shock para la sociedad mexicana y una humillación para las autoridades. En su poder, al momento del arresto, se encontraron una tarjeta que la identificaba como trabajadora social, un estetoscopio y otros documentos que usaba para sus engaños, confirmando de inmediato su modus operandi. Inicialmente, en los interrogatorios, Juana Barraza confesó el asesinato de Ana María de los Reyes Alfaro, atribuyéndolo a un arrebato de ira tras una discusión. También admitió otros 3 homicidios. Sin embargo, negó rotundamente su participación en la larga lista de crímenes que se le imputaban, a pesar de que la evidencia de huellas dactilares la vinculaba con al menos una decena de casos. La investigación que siguió a su captura fue exhaustiva. La Fiscalía del Distrito Federal la acusó formalmente de unos 40 asesinatos, aunque finalmente el caso se centró en aquellos donde las pruebas eran más contundentes. El juicio de Juana Barraza, que comenzó en 2008, se convirtió en un espectáculo mediático. El país entero siguió cada detalle del proceso, fascinado y horrorizado por la figura de esta mujer que rompía todos los paradigmas del asesino en serie. Durante el juicio, Juana mantuvo una actitud desafiante, a veces tranquila, a veces irónica. Se declaró víctima de un sistema corrupto, alegando que había sido torturada para confesar y que muchas de las acusaciones eran fabricadas. A pesar de sus negativas, las pruebas en su contra eran abrumadoras. Testimonios, análisis forenses y, sobre todo, la contundencia de las huellas dactilares halladas en varias escenas del crimen construyeron un caso sólido. El 31 de marzo de 2008, Juana Barraza Samperio fue declarada culpable de 16 asesinatos y 12 robos con agravantes. El juez le impuso una sentencia de 759 años de prisión, una de las más largas en la historia judicial de México. Aunque la condena era en gran medida simbólica, ya que la ley mexicana establecía un máximo efectivo de 50 años de encarcelamiento en ese entonces, el mensaje era claro. La sociedad la consideraba un monstruo que nunca más debía caminar en libertad. Al escuchar la sentencia, Barraza se mantuvo impasible. Simplemente calificó la condena de injusta y afirmó que Dios los va a castigar, sellando su destino con una última muestra de desafío. La Dama del Silencio había sido desenmascarada y su reinado de terror había llegado a su fin. Tras su condena, Juana Barraza fue recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Acatitla, una prisión de alta seguridad en la Ciudad de México. Allí, la mujer que había sido el terror de las ancianas de la capital comenzó una nueva vida, una existencia monótona y controlada que contrastaba radicalmente con la caótica libertad de sus años como asesina. Lejos de ser una reclusa marginada o temida, Barraza ha demostrado una sorprendente capacidad de adaptación.
se ha convertido en una figura conocida dentro de la prisión, no tanto por la notoriedad de sus crímenes, sino por su sorprendente transformación en una especie de empresaria carcelaria. Se dedica a vender comida, preparando y ofreciendo tacos de guisado a sus compañeras de reclusión, una actividad que le permite generar ingresos y mantenerse ocupada. Además, ha participado en actividades del penal y quienes la conocen dentro describen una personalidad que choca con la imagen de la asesina despiadada. Se dice que ayuda a las reclusas de mayor edad, una ironía macabra que no pasa desapercibida y que a menudo comparte historias de su pasado como luchadora. En los años que ha pasado tras las rejas, Juana ha concedido varias entrevistas a medios de comunicación en las que ha mantenido una postura ambivalente y a menudo contradictoria sobre su culpabilidad. Si bien en un principio admitió algunos de los asesinatos, con el tiempo ha ido construyendo una narrativa en la que se presenta como una víctima, un chivo expiatorio de un sistema judicial corrupto. Ha llegado a negar casi todos los cargos, sosteniendo que solo es responsable de la muerte de su última víctima, Ana María de los Reyes Alfaro, y que incluso ese acto no fue un asesinato premeditado, sino el resultado de un impulso violento tras una discusión. En algunas declaraciones ha afirmado que fue torturada física y psicológicamente por la policía para que firmara confesiones en blanco, y que la presión para resolver el caso de la Mataviejitas llevó a las autoridades a fabricar un culpable conveniente. Me acusan por 16 homicidios, pero las señoras fueron robadas y violadas. ¿En qué momento las violé yo?, declaró en una entrevista, intentando sembrar la duda sobre la narrativa oficial. Su vida personal en prisión también ha tenido momentos insólitos. En 2015, se casó con otro recluso en una ceremonia masiva organizada dentro del penal, aunque el matrimonio duró poco más de un año antes de terminar en divorcio. A pesar de la gravedad de sus crímenes y la abrumadora evidencia en su contra, la figura de Juana Barraza sigue generando un debate complejo en la sociedad mexicana. Su caso expuso las profundas fallas del sistema de justicia penal, la tendencia a buscar culpables rápidos bajo presión mediática, el uso de perfiles criminales basados en prejuicios y la facilidad con la que se puede condenar a inocentes, como ocurrió con las primeras personas acusadas de ser el Mataviejitas. El legado de Juana Barraza es, por tanto, dual. Por un lado, es el de una de las asesinas en serie más prolíficas y aterradoras de la historia de México. Una mujer cuya brutalidad dejó una cicatriz imborrable en la memoria colectiva de la ciudad. Sus crímenes no solo arrebataron la vida a docenas de mujeres vulnerables, sino que también destruyeron la sensación de seguridad de toda una generación de adultos mayores que pasaron a vivir con miedo en sus propios hogares. Por otro lado, su caso se convirtió en un catalizador para la reflexión sobre la violencia de género, la marginación social y las deficiencias de un sistema que, en su afán por encontrar un monstruo, ignoró durante mucho tiempo la posibilidad de que éste pudiera tener rostro de mujer. La historia de La Dama del Silencio es un recordatorio sombrío de cómo los traumas más profundos pueden gestar la violencia más extrema y cómo el mal a menudo no se esconde en las sombras, sino detrás de la fachada más inesperada. La vida de Juana Barraza,
que comenzó en la miseria y el abuso y culminó en uno de los reinados de terror más infames de México. Es una de las narrativas criminales más polarizadoras y complejas de la historia moderna. Su figura, que se erigió sobre los cimientos de una investigación policial plagada de errores y un pánico mediático sin precedentes, sigue siendo, años después de su captura, un tema de debate profundo y apasionado. Es imposible resumir a Juana Barraza con una sola palabra. Fue una víctima, una luchadora, una madre, una depredadora y, para la historia, una asesina en serie. Su legado no puede ser entendido sin abrazar la dualidad que definió cada aspecto de su vida. Para comprender a Juana, debemos recordar a la niña vendida por su madre alcohólica a cambio de unas pocas cervezas. No era simplemente una delincuente en ciernes, era la encarnación de la fractura social, del abandono institucional y de la violencia más íntima, aquella que ocurre dentro del hogar. El trauma de su infancia, marcado por la traición de la figura materna, se convirtió en el motor de un odio que, décadas después, se desataría sobre las mujeres más vulnerables de la ciudad. La violencia que sufrió no justifica sus actos, pero sí ofrece un contexto aterrador sobre el origen de su monstruosidad. No se puede negar que sus crímenes tuvieron un impacto devastador. Durante años, la Mataviejitas se convirtió en sinónimo de miedo para los adultos mayores de la Ciudad de México. Rompió un pacto social fundamental: la idea de que el hogar es un santuario seguro. Sus víctimas, mujeres que habían sobrevivido a décadas de historia, fueron asesinadas en sus propias casas, lugares donde deberían haberse sentido más protegidas. La brutalidad de sus métodos, el engaño calculado y la frialdad con la que ejecutaba sus planes la pintan como una depredadora sin conciencia, una psicópata que encontraba placer en el poder y el control sobre los demás. Y en muchos aspectos, Juana cumplió con el perfil. Sus actos no solo eran crímenes de oportunidad, eran rituales de poder. La estrangulación, un método personal y visceral, le permitía revivir, una y otra vez, un acto de dominación absoluta sobre la figura que representaba a su madre. El robo de objetos insignificantes no era por necesidad económica, sino por el deseo de poseer un trofeo, un símbolo de su victoria. Pero estos actos, que se exhibieron con horror en el escenario nacional, vinieron con un precio para la credibilidad de las autoridades. Si te apasionan las historias que el poder quiso ocultar, suscríbete. Lo que viene es aún más oscuro. La investigación del caso Mataviejitas fue un catálogo de errores. La insistencia inicial en que el asesino era un hombre travestido no solo retrasó la captura de la verdadera culpable, sino que también expuso los profundos prejuicios de género dentro de las fuerzas del orden. La condena de inocentes para aplacar la presión pública demostró una corrupción y una ineficacia sistémicas que minaron la confianza de la ciudadanía en la justicia. En ese sentido, el caso de Juana Barraza no solo es la historia de una asesina, sino también la de un fracaso institucional. La figura de Barraza también debe ser vista a través del prisma de su propia narrativa. La mujer que se presentó como la Dama del Silencio, una ruda del ring, era en parte una construcción.
Una fantasía de poder que contrastaba con su realidad de pobreza y marginación. Incluso en prisión, ha seguido modelando su identidad, oscilando entre la negación de sus crímenes y la aceptación parcial, siempre con un trasfondo de victimización. Su historia es, en última instancia, una lección de paradojas. Es la víctima que se convirtió en victimaria, la mujer invisible que se transformó en el monstruo más visible de México. Es la luchadora que llevó su batalla más allá de las cuerdas, a un terreno donde no había reglas ni árbitros. El debate sobre su figura continúa. No hay una respuesta única, y cualquier intento de darla ignora la complejidad de los eventos que definieron su vida. Su captura no puso fin a la discusión, sino que le dio un nuevo impulso. Ahora, la pregunta ya no es solo quién fue Juana Barraza, sino cómo una sociedad puede producir una figura como ella y cómo un sistema de justicia puede fallar tan estrepitosamente en detenerla. Así que, después de este recorrido por su vida y sus acciones, solo queda una pregunta final. ¿Fue Juana Barraza una depredadora nata, una encarnación del mal sin redención, que utilizó su trágico pasado como una mera excusa para su sadismo? ¿O fue la consecuencia inevitable de una vida de abusos, el producto roto de una sociedad que la abandonó, transformando su dolor en una furia homicida que se cobró la vida de inocentes? Detrás de cada criminal hay una historia que nadie se atreve a contar. Tú ya sabes dónde encontrarla. Suscríbete para ver más.